El aire olía a tierra húmeda y a miedo, un miedo antiguo que se aferraba a las vigas de madera de las casas y se enredaba en la niebla que descendía de las colinas cada mañana. En el centro de este temor callado vivía el Ara, no en un castillo oscuro ni en una cueva escondida, sino en una pequeña choza al borde de la aldea, donde el bosque comenzaba a reclamar la tierra. El Ara no conocía los conjuros, pero entendía el lenguaje susurrado de las hojas al viento y el significado del color de las nubes al atardecer. Sabía qué raíces calmaban la fiebre y qué flores aliviaban el alma. Su sabiduría no provenía de tomos prohibidos, sino de la observación paciente, de una conexión con el mundo que los demás habían olvidado, o quizás nunca habían poseído. Cada día era una danza silenciosa sobre un suelo de cristales rotos. Cuando caminaba por el mercado, el murmullo de las conversaciones se apagaba a su paso, dejando una estela de silencio. No eran gritos de odio, aún no. Era algo peor, un silencio que pesaba como una lápida. Las miradas se desviaban, las madres apartaban a sus hijos y los hombres apretaban los puños en los bolsillos, como si su sola presencia pudiera agriar la leche o marchitar las cosechas. Ella ofrecía su conocimiento con las manos abiertas, pero solo veían en ellas una sombra que no comprendían. La soledad se había convertido en su única compañera, una capa invisible que la aislaba del calor de la comunidad que anhelaba. Se sentía a la deriva en un océano de rostros cerrados, una extraña en su propio hogar. Una noche, la campana de la iglesia dobló con una urgencia febril. El pequeño Mateo, el hijo del herrero, ardía en calentura. El Ara observó desde la ventana de su choza cómo las luces de las antorchas se congregaban frente a la casa del niño, un enjambre de luciérnagas nerviosas. Escuchó los rezos del sacerdote y los llantos ahogados de la madre. Sabía que la decocción de corteza de sauce que guardaba en su alacena podría bajar la fiebre, pero el miedo la paralizaba. Dar un paso hacia ello sería como confesar un crimen que no había cometido. Pasaron las horas y los rezos se convirtieron en susurros desesperados. Entonces, en la quietud previa al alba, el llanto de la madre cesó, reemplazado por un grito agudo y desgarrador que cortó el aire de la noche. Y en ese preciso instante, el Ara sintió como cientos de ojos, invisibles en la oscuridad, se volvían hacia su colina. Ya no la miraban con sospecha, la miraban con certeza. El amanecer llegó sin color, un velo gris que no trajo consigo el alivio de la luz, sino la confirmación de la oscuridad que se había gestado durante la noche. El Ara no se había movido de la ventana. El silencio que ahora reinaba en la aldea era más aterrador que el grito. Era un silencio que juzgaba, que condenaba. Sintió el peso de cada mirada que no veía, de cada susurro que no oía. La soledad ya no era un manto, era una jaula. Miró sus propias manos, las palmas marcadas por la tierra y el trabajo, los dedos manchados por el jugo de las bayas y las resinas. Eran manos que sabían encontrar el pulso de la tierra, que podían diferenciar la hoja que cura de la que hiere. Anoche, esas manos se habían quedado quietas, paralizadas por un miedo que ahora le parecía más vergonzoso que la propia acusación. El pequeño Mateo no había muerto por una maldición, sino por la ausencia de un remedio que ella tenía, a solo unos pasos de distancia. El verdadero veneno no estaba en sus hierbas, sino en su silencio. Fue una revelación tan súbita y cortante como un relámpago en un cielo despejado. El miedo no la había protegido, la había hecho cómplice. Al esconder su conocimiento, al permitir que la ignorancia de los demás dictara sus acciones, les había dado el poder de convertir su sabiduría en una sombra. Comprendió que su luz no podía brillar si ella misma la mantenía oculta bajo una capa de temor. El coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más era mucho más importante. Y en ese instante, la vida de un niño que no pudo salvar se convirtió en el legado de todos a los que aún podría ayudar. Un murmullo grave comenzó a crecer desde el pie de la colina. Sonaba como el rumor de un río enfurecido,
un torrente de pasos y voces airadas que subía hacia ella. Eran las antorchas, esta vez no para vigilar, sino para cazar. El ara no se escondió. Se levantó, alisó su vestido y caminó con una calma que no sentía, pero que había decidido poseer. Se detuvo frente a la puerta de madera de su choza. No era una barrera para protegerla del mundo, sino el umbral que debía cruzar para enfrentarlo. El primer golpe hizo temblar el marco, el segundo astilló la madera, y al tercero, la puerta se abrió de golpe, revelando el rostro del herrero, desfigurado por el dolor y el odio, con los ojos inyectados en sangre a la luz parpadeante de las llamas. El ara no retrocedió. Frente al odio del herrero, frente al muro de antorchas y rostros crispados, sintió como el miedo que la había paralizado se transformaba en una extraña y fría calma. La certeza de su revelación era un ancla en medio de la tormenta. Miró a los ojos de Thomas, el herrero, y no vio a un monstruo, sino a un padre destrozado, buscando un lugar donde depositar su dolor insoportable. «Bruja», siseó él, con la voz rota. El eco de la palabra rebotó entre la multitud, un veredicto ya dictado. «No, Thomas», respondió el ara. Su voz no fue un susurro, sino un sonido claro y firme que cortó el murmullo de la turba. «No soy una bruja, y no maté a tu hijo». Un rugido de incredulidad y furia se alzó de la gente. Un hombre levantó una piedra, pero el ara no apartó la vista del herrero. Se dirigió a él, y a través de él, a todos. «Pero soy culpable», continuó, y su confesión inesperada acalló el clamor. Un silencio expectante y confuso se apoderó de la colina. «Soy culpable de cobardía. Soy culpable de silencio. Anoche, mientras vuestro hijo ardía en fiebre, yo tenía en mi despensa la corteza de sauce que habría enfriado su cuerpo. Mientras rezabais a un Dios sordo, yo tenía el conocimiento que podría haberlo salvado». Recorrió con la mirada los rostros iluminados por el fuego. Vio la duda empezar a abrirse paso en algunas miradas, una fisura en la máscara del odio. «No hice nada porque os tenía miedo, miedo de vuestros susurros, de vuestras miradas, de esta misma noche. Dejé que mi miedo se sentara a mi mesa y decidiera por mí. Así que sí, soy culpable, no de usar la oscuridad, sino de esconder mi luz. Mi crimen no fue la brujería, fue la cobardía. Y por ese crimen, Mateo ha pagado el precio».